Sombras en la niebla, el secreto del bosque negro. Prólogo. El periodista y el bosque maldito. Daniel era un periodista de investigación. Su trabajo lo había llevado a recorrer el mundo, persiguiendo historias de crímenes sin resolver y leyendas oscuras. Pero ninguna lo había obsesionado tanto como los misteriosos desaparecidos en el bosque negro. Según los registros, cada año al menos una docena de personas entraban en ese bosque y nunca regresaban. Turistas, cazadores, incluso policías. Sus cuerpos jamás eran encontrados. Los aldeanos evitaban hablar del tema. Los pocos que decían algo murmuraban sobre sombras en la niebla y los hijos de la luna. Daniel estaba acostumbrado a supersticiones, pero algo en sus ojos lo inquietaba. Esa noche decidió entrar al bosque. No sabía que estaba cometiendo el peor error de su vida. El primer aullido. La niebla lo envolvía como una sábana fría. Daniel avanzaba con su linterna en mano, tomando fotos y grabando en su libreta cada sonido extraño. Un crujido, una rama rota, un susurro entre los árboles. Y entonces lo escuchó. Un aullido. No era el sonido normal de un lobo. Era profundo, gutural, antinatural. El miedo se deslizó por su espalda. Dio un paso atrás. Un error. Una sombra enorme saltó sobre él. Hubo un destello de dolor cuando unos colmillos perforaron su hombro. Su linterna cayó al suelo, rodando entre la niebla. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fueron unos ojos rojos brillando en la oscuridad. El despertar de la bestia. Despertó en una cueva. Su cuerpo entero ardía, como si su sangre se hubiese convertido en fuego líquido. Quiso moverse, pero algo era diferente. Sus músculos se sentían más fuertes. Sus oídos captaban sonidos lejanos. Su olfato detectaba hasta el más mínimo aroma. Y entonces lo comprendió. Lo habían convertido. Unos pasos se acercaron. Frente a él, un grupo de figuras enormes lo observaba en la penumbra. Uno de ellos, un lobo de pelaje oscuro y ojos dorados, habló con una voz profunda. Bienvenido a la manada. Daniel ya no era humano. La primera cacería. La niebla cubría el bosque como un velo fantasmal. Daniel avanzaba con la manada, sus garras hundiéndose en la tierra húmeda. El pueblo estaba cerca. Cada paso avivaba un fuego dentro de él. Su olfato distinguía el aroma de la carne humana. Su instinto rugía por sangre. Pero en lo más profundo de su mente humana, algo aún luchaba. «No puedo hacer esto», pensó. El alfa lo miró fijamente. «Si no cazas, serás cazado». Y sin más, la manada se lanzó sobre el pueblo. Los gritos llenaron la noche. Una decisión de vida o muerte. Daniel vio a la manada atacar sin piedad. La sangre tiñó la tierra. Una niña pequeña tropezó y cayó frente a él. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los suyos. «Por favor», susurró ella. Daniel sintió un tormento interno. Su parte bestial quería destrozarla, pero su lado humano gritaba para que se detuviera. El alfa se acercó. «Márcala, o muere con ella». Daniel cerró los ojos, y entonces atacó, pero no contra la niña. Con una velocidad inhumana, se giró y clavó sus garras en el cuello del alfa. Los lobos rugieron de furia. Ahora él era el traidor. El alfa gruñó. «Entonces, mueres esta noche». La caza comenzó. El secreto del primer lobo Daniel corrió. Los lobos lo perseguían, sus aullidos llenando el bosque. Sabía que no podía huir para siempre. Tenía que pelear. Se detuvo en un claro bañado por la luna. Esperó. Las sombras lo rodearon. El alfa apareció. «Bien», gruñó. «Muere como un verdadero lobo». Daniel no esperó. Saltó con una velocidad imposible. Esquivó el ataque y hundió sus colmillos en el cuello del alfa. El líder de la manada soltó un aullido desgarrador. Pero entonces algo cambió. La luna brilló con un resplandor plateado. Daniel sintió un poder antiguo despertando en su interior. Sus heridas se cerraron en segundos. Sus ojos, antes dorados,
Brillaron con un tono plateado. El alfa retrocedió, aterrorizado. Tú tienes la sangre del primer lobo. Daniel sintió el poder recorrer su cuerpo. No iba a reprimirlo. Sí. Su voz sonó más profunda. Y esta es mi manada ahora. El alfa rugió y atacó por última vez, pero Daniel fue más rápido. Le desgarró la garganta de un solo mordisco. El bosque quedó en silencio. Los otros lobos bajaron la cabeza. Daniel los observó con severidad. Se acabó la caza. Algunos huyeron, otros lo aceptaron como líder. La era del antiguo alfa había terminado. El amanecer de un nuevo líder. Cuando el sol salió, Daniel miró sus manos. No eran garras, no eran las de un lobo. Había vuelto a ser humano. Respiró profundamente. La sangre del lobo seguía en su interior, pero ahora él tenía el control. El bosque susurraba su nombre. Su historia apenas comenzaba. Fin.